Bien, ya estamos en el momento actual, y en el momento actual, ¿qué ocurre? Se empiezan a incorporar los LLMs al trabajo, ¿vale? Al trabajo de las compañías. El ChatGPT, el Gemini, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que este espacio se disminuye, ¿vale? O sea, este espacio empieza a disminuirse y unas áreas empiezan a tener ya cercanía con otras. El espacio que hay intermedia en este espacio se genera fricción. Al interrelacionarse unas con otras empieza a eliminarse cierto tipo de fricción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se une este tipo de LLMs a las empresas? Normalmente de una forma muy loca, o sea, en el sentido de que es siempre una persona curiosa la que empieza a trastear, empieza a ver que puede aplicarlo y lo empieza a aplicar. Esto hace que de pronto, pues, unas compañías, unos departamentos vayan más rápidos que otros, de pronto los que encuentran o conocen o pueden aplicar los LLMs, la IA desde el punto de vista de utilizar los LLMs, empiezan a empoderarse unos con otros y entonces tenemos ya, en vez de departamentos que la realidad es que los departamentos se terminaban convirtiendo en reinos de taifas, esa es la realidad en todas las empresas, sobre todo cuando empezaban a crecer un poco, pues ahora ya tenemos reinos de taifas empoderados. Bien, por supuesto el tema de legal y compliance se acerca mucho más y se integra mucho más en la compañía, y pasamos a lo que se está empezando, a donde empezamos a ir ahora, ¿vale? O sea, esto es lo que, una forma un poco más gráfica de lo que es la situación actual, ¿vale? En el cual se acercan, la parte esta hace que se acerquen las áreas. Y empezamos a tener una situación muy importante en las cadenas de valor. Y es que las cadenas de valor empiezan a acercarse unas a otras. Se empieza a desarrollar una situación que antes se desarrollaba en momentos concretos y por decisiones o por visión de los propios empresarios o de la propia gerencia o del propio directivo, etcétera, ¿no? Y es lo que se llama la fagocitosis empresarial. Es decir, hay cadenas de valor que pueden empezar a integrar funciones periféricas sin necesidad de terceros, ni intermediarios, ni a lo mejor incluso proveedores o clientes no, pero en función de miembros de la cadena de valor de ventas que pueden, digamos, empezar a desaparecer porque dejan de aportar valor, ya que el acceso a esa información hace que las compañías puedan ser más rápidas, y muchas veces si los intermediarios son mucho más rápidos en aplicarlo, el que se encuentra fuera del mercado puede ser el fabricante o el que ofrece el servicio. ¿Por qué? Porque de pronto ese intermediario tiene la capacidad de trabajar con muchos más proveedores. Entonces, esto es un tema que empieza a ocurrir, y esto empieza a ocurrir de una forma mucho más intensa con la incorporación de los LLMs. ¿Qué nos lleva a todo esto? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, vamos a la incorporación ya no solamente de LLM, sino también de agentes. Entonces, esto empieza a ser ya la locura para muchos, porque, claro, ¿qué ocurre? Que los agentes no se entiende, no saben muy bien para qué sirven, pero son una cosa muy fácil de entender.